Good morning. He saludado a varios, pero de todas maneras quiero saludarles a todos, ¿no? El Señor les bendiga. I've greeted many, but I wanted to say hi to you all. God bless you. Y sea de mucho provecho espiritual para nuestra vida espiritual lo que en esta mañana vamos a poder tratar, ¿no? De entender. And may this be of spiritual benefit, this that we are going to. Bien, mis hermanos, ustedes saben, todas las cosas tienen un inicio. You know that all things have a beginning. Y también un desarrollo y un final. And there's also a process and an end. Veíamos el tema anterior que era respecto de la salvación, ¿no? Tengámoslo muy presente para lo que continúa. Let us keep in mind the previous topic, which is salvation. El tema es madurez y crecimiento espiritual. The topic is maturity and spiritual growth. Bien, este es mi nombre. This is my name. Aholibama significa tienda del lugar alto en origen hebreo, por si acaso. And my name Mucha honra. I attend in Hebrew. Yo me congrego en la Iglesia Evangélica Pentecostal en la Cisterna, Chile. And I congregate in the Church of La Cisterna in Chile. Bien. Todas las cosas, como ya les decía, tienen un proceso de desarrollo. Like I said, everything has a process. Y aquí vamos a ver como les decía, todas las cosas tienen un proceso de crecimiento. Aquí tenemos un fruto. Everything has a process of growth. Here we have a fruit. Pero generalmente dentro del fruto está la semilla. And typically inside of the fruit there is a seed. Si nosotros esta semilla la plantamos, If we plant the seed, va a germinar it will germinate. y se va a transformar en una planta, And it will transform itself into a plant. va a crecer y va a ser tal vez un árbol bastante grande. It will grow and become possibly a very big tree. Y también va a dar muchos frutos. And it will also give many fruits. Así también es la vida espiritual. And it's the same way in the spiritual life. Nosotros sabemos, Dios creó al hombre. We know that God created man. ¿Y cómo lo creó? How A did su he create him? a su imagen y semejanza. According to his image. Y como Él lo creó a su imagen y semejanza, también está interesado en que el ser humano crezca, tenga un desarrollo, ¿no? Since God created man in his image, he is interested that we also have growth and development. Así también es la vida espiritual. And spiritual life is also like that. Aquí vemos al niño, nace, empieza a crecer, da sus primeros pasos y ya se transforma luego en un adulto. Here we see a kid is born, they grow, they take their first steps, and then they become an adult. Y así podemos ver que el ser humano, como todas las cosas creadas por Dios, tienen un comienzo. So we can see that human beings, like everything else created by God, have a beginning. Y luego de ese comienzo hay un desarrollo. And after that beginning, there is development. Y tenemos un final. Y para el creyente es la vida eterna. And we have an end, which for the believer is eternal life. Como
veíamos en el tema anterior, Dios nos salva, nos perdona, ¿no? Y hay una serie de cosas que nosotros debemos hacer para apropiarnos de la salvación. So as we saw in the last topic, God saves us and forgives us, and there are certain things we have to do in order to make that salvation ours. Pero nuestro final, ¿no? No es un final que muere con un árbol, But our end is not to die like a tree, sino que es algo más allá, es la vida eterna. but it's something more, it's eternal life. Por eso que la madurez espiritual es el resultado de un acabado conocimiento de las enseñanzas apostólicas de Cristo y su salvación aplicada a nuestro diario vivir. That's why spiritual maturity is the result of knowledge of the apostolic teachings of Christ and His salvation applied in our daily living. Bien, tengámoslo bien presente en qué es la madurez espiritual. Lo podemos repetir. Dice que es el resultado de un acabado conocimiento de las enseñanzas apostólicas de Cristo y su salvación aplicada a nuestro diario vivir. So we should have this, to keep this in mind. We can even repeat it. So spiritual maturity is the result of the knowledge of the apostolic teachings of Christ and His salvation applied in our daily life. Bien. Pero tenemos que hacer algo también. Recordemos que lo que nos decían antes, la salvación es gratuita, pero tiene un precio. So let's remember what they said, what I was saying before, that salvation is free, but it has a price. Nosotros también, para poder crecer espiritualmente, tenemos que buscar la perfección. So in order for us to grow spiritually, we have to seek perfection. Y eso no es algo nuestro, sino que es Jesús que nos exhorta a ser perfectos. And that's not something that comes from us, but it comes from Jesus who teaches us how to be perfect. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? En Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. And in Matthew chapter 5, verse 48, it says, you be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Nos pide, parece que bastante, ¿no es cierto? Él quiere que seamos perfectos. Seems like He's asking a lot, right? He wants us to be perfect. Pero cuando nos referimos a esta perfección, se está refiriendo a la madurez en la piedad, ¿no? A un completo desarrollo y crecimiento en la piedad. But when He says to be perfect, He means to be mature in piety, and to have a complete development and growth in piety. ¿Y qué es la piedad? ¿No? Para que vayamos entendiendo, And what is piety? es el temor a Dios. It's the fear of God. Una pequeña parte para que podamos entender qué es la piedad. Porque a veces podemos confundirlo con ser dadivosos, ¿no? Hacer obras de caridad. So this is to clear up what piety is, because sometimes we can think that it means to be giving or to do good works. Es algo mucho más que eso. But it's something much more than that. Cuando Él nos dice, como el Padre que está en los cielos, o sea, nos exige de que seamos perfectos como el Padre que está en los cielos, When it says, like our Father who is in heaven, He is telling us to be like His Father who is in heaven. y veamos qué nos dice el apóstol Pablo, que dice que el fin de cada creyente, nosotros fuimos llamados por Dios con un propósito. So Paul talks about the end of each believer. We were all created with a purpose.
Y veamos qué nos dice la palabra de Dios. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. So the Word of God says, until we all reach the unity of faith and knowledge of the Son of God, to be a perfect man, at the measure of the stature of the fullness of Christ. Bueno, vemos que es un poco exigente, ¿no es cierto? Así, es exigente, no es cualquier cosa. We can see that it seems that he's asking a lot, it's not just anything. Debemos llegar a una medida, a una estatura de la plenitud de Cristo. We have to reach a measurement and a stature which is the fullness of Christ. Llegar a un varón perfecto. Cuando la palabra de Dios habla de varón, habla también de mujer. ¿Ah? Porque aquí no entra la ideología de género. So here it says we have to be a perfect man. The one that says man, that also includes women. Bien, Dios quiere que seamos perfectos. God wants us to be perfect. Oh. Ya. Y vemos un varón perfecto a la estatura de la plenitud de Cristo. We see a perfect man at the stature of the fullness of Christ. Tenemos un modelo que es Jesús mismo. We have a model, and that model is Jesus himself. Ahora veamos qué es lo que es crecer espiritualmente. Now let's see what it is to grow spiritually. Como le decía, uno de los modelos que la palabra del Señor nos da es precisamente Jesús, el modelo perfecto. So one of the models that the Word of God gives is Jesus. He is the perfect role model. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. The Word of God says Jesus grew in wisdom and stature and in grace with God and all other men. Bien, aquí vemos que dice, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia. ¿Eso qué es lo que está reafirmando? Que son las tres cosas. So here it says to grow in wisdom and stature and in grace, reaffirming these three things. No puede ser una sola. It cannot be just one. ¿Se imagina un niño que crece solamente en estatura, pero no tiene conocimiento? Can you imagine a boy who would grow simply in stature, in height, but didn't have any knowledge? ¿Qué va a pasar con ese niño? What would happen with that? Solamente va a crecer. Va a ser, lamentablemente, a lo mejor deforme. He would grow, but he would be lamentably probably deformed. Por eso que Dios nos manda a crecer en estos tres aspectos de nuestra vida espiritual. And that's why God tells us to grow in these three aspects in our spiritual life. Bueno, la sabiduría la encontramos en la palabra de Dios. Wisdom is found in the Word of God. La estatura a la cual debemos llegar también la encontramos en la palabra de Dios. The stature which we should reach can also be found in the Word of God. Y la gracia de Dios es la que nos proporciona Dios mismo a cada uno. Si Él nos pide crecer, Él nos va a dar la gracia para hacerlo. And grace is measured out by God, given to each one of us according to how He wants us to grow. Bien. ¿Qué es lo que es crecer? Literalmente en el griego es abrirse paso. So to grow, literally in Greek, is to open the ways. Jesús
cuando crecía, se iba abriendo paso y se iba formando una idea, conociendo el entorno en que él vivía. So when Jesus grew, went opening the way so that he could see what was around him. Bien. Y vamos adquiriendo conocimiento de nuestro entorno. And we acquired knowledge of our surroundings. El creyente debe crecer en gracia y en conocimiento en Cristo Jesús. ¿No? The believer should grow in grace and knowledge in Christ. Y la palabra de Dios nos exhorta a través del apóstol Pedro, que nos dice, dice, antes bien, o sea, antes que todas las cosas, ¿no? Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. And here it says to grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Entre más nosotros conocemos al Señor, ¿ah? ¿Qué va a pasar? Vamos a adquirir, ¿no? el carácter de Dios en nuestra vida. The more we get to know the Lord, the more we will acquire the same character of the Lord. ¿Qué le decían a los discípulos? ¿Cómo eran conocidos que eran discípulos de Jesús? How were disciples known? How do people know that they were disciples of Jesus? Porque caminaban como Él, hablaban como Él. Because they walked and talked like He did. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? How should we be? Caminar como Él, ser como Él, tener el carácter de Él. ¿No? Señor, We should walk like Him and be like Him and have His character. el Señor nos ayude para poder hacerlo también nosotros, ¿no? Llegar a esa estatura. The Lord help us so that we can do that, so that we can reach that stature. Jesús lo vemos siendo niño conversando con los doctores de la ley. We see Jesus as a kid talking to the doctors of the law. A lo mejor podemos pensar, pero es que Él era Dios. And maybe we could think, well, He was God. Y tenía un conocimiento divino, sobrenatural. And He had a divine and supernatural knowledge. Pero Dios a nosotros nos ha dado, ¿no? Su gracia, nos ha dado sabiduría But God has given us His grace and His wisdom. y debemos nosotros poder llevar a la práctica la enseñanza a través, ¿no? de estas herramientas que Dios mismo nos entrega. So we should be able to put these things into practice using the tools that God gives us. Bien, veamos, hay una ilustración que yo creo que muchos la han leído, y si, a lo mejor si no la han leído, léala, ¿no? Es un libro que es un símil, El progreso del peregrino. Que es a través de un símil, de un sueño, va describiendo el camino a la vida eterna. So this is a book that if you haven't read, you should read it. And it talks about the pilgrim. Bien. Él describe nada menos que la ciudad celestial. It describes the heavenly city. Y a esta ciudad, para poder caminar y llegar a esta ciudad celestial, nos van a encontrar con dificultades, con pruebas. ¿Mm? In order to get to this heavenly city, we will encounter difficulties and trials.
obstáculos. Se enfrenta, en este camino, se enfrenta con enemigos y amigos. And on this path, we will face friends and enemies. Hay obstáculos. There are obstacles. A la ciénaga del desaliento, su lucha con Napoleón, ¿no? Satanás mismo, There is lack of encouragement and the battle with Satan himself. ahí tenemos una figura, una ilustración de su lucha con Napoleón. There is a picture of his fight with Apollyon. Seguramente nosotros también en nuestro caminar y avanzar hacia la ciudad celestial, So as we advance toward this heavenly city, vamos a tener luchas, dificultades, we're going to have trials and difficulties. sin duda el joven tiene muchas dificultades. And the youth, without a doubt, have many difficulties. Pero la multiforme gracia de Dios, ¿no?, But the multiform grace of God nos va a llevar a la victoria. will lead us to victory. Había tentación, There is temptation. nosotros también, no solamente el joven, todo cristiano, todo creyente es objeto de tentación. And this temptation is present not only in the youth, but in every Christian and every believer. Atraviesa el cautiverio, estuvo preso, He went pasó through, el río de la muerte, he went through slavery, was held captive, and passed through the river of death. pero finalmente llega a la muerte. But Y eso, he reached the goal. y eso es lo importante para el cristiano. Aun cuando pasemos diversas pruebas, diversas dificultades, tenemos una esperanza cierta And that's important for the Christian. So even if we go through all these trials and difficulties, we have the hope, que es la vida eterna. which is eternal life. Hay algunos factores que influyen en el crecimiento espiritual. There are some factors that influence spiritual growth. Sin duda, las plantas, para que puedan crecer, van a necesitar agua, abono, So plants, in order to grow, need water and fertilizer. nosotros para crecer espiritualmente también necesitamos, ¿no?, algunos ingredientes. So in order for us to grow spiritually, we also require some ingredients. Y este crecimiento es gradual. And this growth is gradual. Nosotros no podemos alcanzar de la noche a la mañana todo, ¿no? Todas las cosas que crecen, crecen gradualmente. We can't reach everything from night to day. For everything there has to be growth. Y para ello, hermano, Dios nos da lo que necesitamos para crecer. And God gives us what we need to grow. Porque de Dios viene el crecimiento. No es algo que nosotros vayamos a decir, yo me voy a proponer crecer, sino viene de Dios. And God gives growth. We cannot say to ourselves that I'm going to grow. It comes from God. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Dice, así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento.
Amén. The Word of God says, so the one who plants, nor the one who waters, but God is the one who gives growth. Nosotros, como ya se nos decía en el tema anterior, tenemos que aceptar muchas cosas, recibirlas, porque Dios las entrega, ¿no? We have to accept and receive many things because God gives them. Pero tenemos que disponernos, a veces negarnos a nosotros mismos para que Dios haga con nosotros lo que Él quiere. But we have to be willing, and many times we have to deny ourselves so that God can do what He has to do. Los niños nacen pequeños, ¿m? Van creciendo y es importante que este crecimiento sea armónico. So kids when they're born are small and they grow, and this growth has to be harmonious. Y para ello hemos proveer los elementos que nosotros necesitamos. And God provides the elements that we need for this. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la obra en vosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. So the Word of God says, being persuaded in this, the one who began in you the good work will perfect it until the day of Jesus Christ. O sea que mientras nosotros estemos en este mundo, Dios nos va a ir perfeccionando día a día. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Hasta que Jesús venga por nosotros. Amén. So that as we're in this world, God will perfect us until the day of Jesus Christ. ¿Y de qué depende? So what does this depend on? Del esfuerzo. An effort? Ahí tenemos minusválidos Here are some invalids que se esfuerzan por ganar una carrera. that put forth effort in order to win the race. ¿Qué más necesitamos de aparte del esfuerzo? La diligencia. What else do we need? We also need diligence. Y luego la disciplina. Son tres cosas que necesitamos para poder, hermano, alcanzar el crecimiento espiritual. These are the three things we need in order to reach spiritual growth. Veamos a cada uno de ellos con más detalle. ¿Mm? So let's look at each one with more detail. El esfuerzo. ¿Qué es el esfuerzo? Effort. What is effort? Muchos de los que están acá han hecho un esfuerzo por llegar. So many of the people who are here have put forth effort in order to get here. Yo creo que nadie llegó aquí así nomás. Todos nos hemos esforzado. ¿Mm? Nobody arrived just like that. Everyone has to put forth effort. Pero, ¿qué debemos entender por esfuerzo? Esfuerzo es fortalecerse, hacerse fuerte con un fin claro. Ustedes venían a Clesis, ¿no es cierto? Veníamos todos a Clesis. So effort is to strengthen oneself, to become strong with a clear end. Y de esta fortaleza que hay en nuestra alma, en nuestro ánimo, van a provenir las fuerzas para llevar a cabo nuestro deseo, ¿no? Nuestro propósito, hermano. So with this fortitude comes the strength in order to complete our desire and purpose. ¿Qué dice? No. Tenemos un ejemplo en la palabra de Dios. Josué. Yo creo que todos conocemos a Josué, ¿no? Fue un líder que le tocó una tarea muy ardua. So here's an example
Joshua. We all know. He was a leader. ¿Y qué nos dice? Veamos algo de lo que nos dice la palabra de Dios acerca de Josué. Parte, cuando Dios le llama, le hace una promesa. So in the beginning, God gives him a promise. Dice, Dios le dice, nadie te podrá hacer frente. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. And it says, no one will be able to face you. I will be with you, and I will not leave you or forsake you. Pero había una promesa, pero por otra parte, una contrapartida, ¿no? Había algo que Josué tenía que cumplir. So there was something here that Joseph had to complete. ¿Y cuál era esto? Dice, esfuérzate y sé valiente. It says, put forth effort and be brave. ¿A quién se lo estaba diciendo? ¿De quién tenía que provenir el esfuerzo y la valentía? Who was he saying it to? Who did this effort and courage have to come from? Tenía que venir de Josué. It had to come from Joshua. Y ahora, nosotros, para poder crecer espiritualmente, debemos esforzarnos. And so, for us to be able to grow spiritually, we have to put forth effort Y ser valientes. and be brave. ¿Y de dónde va a provenir eso? De arriba, pasa por mí, pero yo voy a tener que estar armado con eso. So where does this come from? It has to come from me. It comes from above and through me. Y algo más tenía que hacer Josué. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. So Joseph had to do one more thing. It says the word of law, the book of the law should never separate itself from your mouth. Nunca debía dejar la palabra de Dios. Tenía que mantenerse en ella firme. Dice, cuando dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que la guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Tenemos que conocerla. Amén. Tiene que estar en nosotros y guardarla, hermana, en nuestro corazón. ¿Para qué? Para practicarla. Es lo que se nos decía en el tema anterior. So we should never separate ourselves from this law. He was telling Joshua to be firm so that he could guard it in his heart. Nada sacaríamos con conocer la Biblia, So we don't get anything from just knowing the Bible, sino que debemos practicar. but we must also practice it. Y para ello, hermano, está la gracia de Dios. Amén. And that's why we have the grace of God. Dios no nos pide nada que nosotros no podamos hacer. God doesn't ask from us anything that we cannot do. Podemos hacer la palabra de Dios, llevarla a la práctica, We can carry out the word of God and practice it porque no solamente tenemos la gracia de Dios en nosotros, sino el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestras vidas. because not only do we have the grace of God, but also His Holy Spirit that dwells within us. Luego, hermano, la valentía. Courage. La valentía es un estado de ánimo. Courage is a state of being. Depende de lo que yo tenga en mi interior que va a aflorar esa valentía en mí. Depending on what I have inside of me, that courage will blossom. Para enfrentar no solo al enemigo de nuestras almas, sino que enfrentar todas las dificultades, So to not only be able to face our enemy, but also all difficulties, obstáculos
que vamos a tener and the obstacles we will have, y muchas otras cosas. and many other things. El Señor nos ayude The Lord No. help us. a ser valientes. We pray. ¿Qué más? Dice, la fuerza mental se obtiene del conocimiento. Mental strength is obtained from knowledge. Yo, cuando sé algo, voy a dar una prueba, pero conozco la materia, voy a tener fuerza mental, porque lo sé. Pero ahora, So when I know something, I have to take a test, but I have mental strength because I have that knowledge. ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿y quién he de atemorizarme? Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Cuando yo conozco la palabra de Dios, So the word of God says, "The Lord is the strength of my life. Of whom shall I fear? The Lord is my strength and my shield." cuando yo conozco la palabra de Dios, conozco las promesas de Dios, ¿no? Va a haber valentía, va a haber un estado de ánimo en mí para seguir adelante. So when I know the word of God, then I can be brave Y no temer a lo que me pueda hacer el enemigo, sino que muy por el contrario, and not fear what the enemy could do to me. voy a ir confiada, ¿no?, en mi Salvador, And I will trust in my Savior, porque Él va a ser la fortaleza de mi vida. because He will be the strength of my life. ¿Y cuánto necesita el joven? Ser fortalecido. And the young man needs to be strengthened. Es una etapa difícil, pero Dios es el que da, Él es nuestra fortaleza. It is a difficult stage, but God gives that strength. Aquí se van conjugando dos cosas: lo que quiero y lo que recibo. Here we see two things, what I want and what I receive. Cuando yo lucho por algo que lo anhelo, usted anhela la vida eterna, ¿no es cierto? Yo creo que todo, When I fight for something that I want, you guys want eternal life, right? todos anhelamos la vida eterna. Entonces, ¿qué hago? Yo la quiero. Y como la quiero, voy a actuar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para recibir lo que yo quiero. So we all want eternal life. Me voy a esforzar We have to put forth effort para hacer conforme a la palabra de Dios, porque voy a recibir una recompensa. So I do what the Word of God tells me, and then I will receive a reward. ¿Y cuál era esa recompensa? La vida eterna. And what is that reward? Is eternal life. Ahora, la fortaleza está en la voluntad, o sea, en mi mente, y la valentía en el estado de ánimo del corazón. So strength is in the will, so in our mind, and bravery is in the state of being, so in our heart. Por eso que es importante nuestra voluntad que está en la mente, que esté relacionada íntimamente con mi estado de ánimo, ¿no? Porque ahí está la valentía para poder seguir adelante. So it's important that my will, which is in my mind, is intimately related with my state of being, which is in my heart, in order to be brave. Aunque hayan obstáculos, aunque hayan dificultades. Even if there are obstacles, even if there are difficulties. Aquí, estos factores, otro factor es la diligencia, So another factor is diligence. la prontitud, agilidad y cuidado con que se ejecuta una cosa. The promptness, agility, and care with which something is done.
¿Y qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Dice el apóstol, aconseja a Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. So the word of God says, be diligent to present yourselves to God approved as a worker who does not need to be ashamed, who correctly uses the word of truth. El apóstol Pablo tenía muy claro esto. Él aconsejaba a Timoteo porque él sabía, ¿no? Él había llevado muchos a Cristo. So Paul gave this advice to Timothy because he had brought many to Christ. Y él no quería que al final, él después de haber sido heraldo, quedara sin recompensa. And he didn't want him to, at the end, be left without a reward. Ojalá que nosotros no sea cosa que caminamos 1 año, 2 años, 3 años, ya nos cansamos y abandonamos. So may it not be with us that we walk a year or 2 or 3 and that we abandon this. Sino que seamos como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. But that we be a worker who does not need to be ashamed, who correctly uses the word of truth. Y el apóstol nos aconseja, dice, en lo que requiere diligencia, o sea, prontitud, no perezoso. Ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. What requires diligence, not being lazy, fervent in spirit, serving the Lord. Por eso es necesario que nosotros diligentemente tengamos un testimonio de salvación. Tengamos esa seguridad de que somos hijos de Dios. That is why it is important that we diligently have and ask for that testimony of salvation. Y así vemos cómo el conocimiento de la palabra de Dios nos lleva a la fuerza y a la valentía, y esto se va a transformar en diligencia y disciplina. So knowledge leads to strength and bravery, and this transforms into diligence and discipline. El apóstol Pedro aconsejaba a los jóvenes creyentes a buscar la excelencia, ¿no? Peter advised the young believers to look for excellence. Y David, él exclamaba y decía, me has mirado como a un hombre excelente. And David says, that he looked at him as an excellent man. Dios quiere que busquemos la excelencia, ¿no? Amén. Que no seamos, ¿no?, cristianos mediocres. God wants us to look for excellence and to not be mediocre Christians. Y otro factor que influye es la disciplina, ¿no? El estilo de vida espiritual, y moralmente sano, que incorpora regulaciones y reglas que se espera que el creyente viva y cumpla. The other factor that influences is discipline, which is a spiritual and morally healthy lifestyle that incorporates regulations and rules that is expected of the believer to be lived out and complete. Hermanos, muchas veces hay cosas que para nosotros llegan a ser rutina, Many times there are things that for us become a routine. pero la disciplina espiritual no es rutina, es un hábito. But the spiritual discipline is not a routine, it's a habit. Debemos
tener el hábito. Por ejemplo, nuestro devocional diario, nuestro servicio a Dios, For example, our devotionals and services nuestro servicio to God tiene que ser un hábito, should be a habit, no una rutina. not a routine. Oh, perdón. Exigirse una disciplina personal. Pablo se presenta en mí como un atleta, ¿no? Como un soldado, como el labrador. ¿Y qué dice? So we're required to have personal discipline. Peter presents the example of an athlete, a soldier, and a worker. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? ¿No? Hay un ministerio de atletas de Cristo. Corren. ¿No? El apóstol se compara y dice, o sea, que yo de golpes al aire. So here the apostle compares himself and doesn't want to hit in the air. Como un buen fusilista, ¿no? Él dice que no golpea al aire, sino que golpea su propio cuerpo. And he said he didn't just strike the air, but he struck his own body. ¿Y qué nos dice? Que él mismo se pone en sacrificio. Muchas He makes himself a sacrifice. hay que a veces negarse a sí mismo para poder servir al Señor como a Él le agrada. Many times we have to deny ourselves in order to serve the Lord in a way that pleases Him. Hay una necesidad constante, ¿no?, de preparación en todo sentido. There is a constant need of preparation in every sense. ¿Qué nos dice, hermano, la palabra de Dios? Yo creo que aquí lo pueden leer todos los que hablan inglés. Leámoslo todos juntos. A ver, pero en voz alta, los quiero escuchar. Pero no sé cómo se... Estamos un poco compaginados. Leámoslo de nuevo, ¿ya? A ver, pero con fuerza, con valentía, son jóvenes la mayoría. A ver. Bien, vamos a ver si los que lo leen en español tienen más fuerza. A ver, mi hermano que leen en español, leámoslo en español, ¿ya? Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde estaba? Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y 2. Quiera el Señor que sea este nuestro compromiso, ¿ah? Que podamos salir en esta semana con este deseo. So may this be our
leave this week with this desire. Bien, el Señor les bendiga. Amén.